y mucho más. Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. Estamos aquí en Contenido Jurídico. Les damos la más cordial bienvenida y hoy tenemos un programa increíble. Como siempre, José Ferreira, defensor de derechos humanos, y me acompaña mi coconductor y amigo. Muchas gracias, Quetzalcóatl Luna, de Luna Aquino Abogados. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Pues hoy estamos con el doctor Juan Francisco Vega, que nos acompaña y nos hace el honor de estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes. Adelante, bienvenido. Y bueno, nos engalana con su visita y vamos a hablarles un poco de su trayectoria. Él es un abogado egresado de la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría, un doctorado además. Él es jurisconsulto especializado en derecho médico. Entre su trayectoria, ha estado en su experiencia laboral trabajando en órganos especializados, finalmente fiscalizadores del sector salud y la administración pública y a nivel federal. Eso también es muy importante. Tiene más de 20 años de experiencia en derecho aduanero, médico, administrativo, fiscal, bancario y financiero. Es muy importante decir que él es pionero en esta materia, en tratar los temas de forma integral, básicamente, en este caso, el derecho médico. Es autor de 4 libros. Los primeros 2 de ellos nos hablan de la responsabilidad del servicio público. Es muy interesante. En su tercer libro nos habla de la clausura y suspensión de las actividades. Y por último, hoy, con un libro que se llama Guía Práctica del Derecho. Realmente su aporte que nos ha hecho a la comunidad y a todos estos estudiosos del derecho, pues es magnífica, porque muy pocos tratan el derecho médico, y que es una de las ramas que vamos a decir no existe, prácticamente se viene construyendo poco a poco. Está en construcción. Está en construcción y pues bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Y muchas gracias. Pues entramos en materia, arrancamos, por favor. Adelante. Pues miren, ya que tenemos la oportunidad de que esté con nosotros, quisiéramos hablar en el tema, tener aclaradas las dudas que muchas personas nos han manifestado. Y la primera de ellas, teniendo su libro a la mano, estamos hablando de derecho médico, pero no sabemos todos qué es el derecho médico, el concepto de derecho médico, cómo se aplica al ámbito jurídico y para quién va dirigido también este libro. ¿Nos puede explicar un poquito? Claro que sí, mira, el derecho médico básicamente es la relación legal, normativa y contractual que tiene el médico con el Estado, es decir, a través de las leyes, y con su paciente, ¿no? Este libro básicamente va enfocado tanto a la comunidad jurídica que asesora a médicos como a la comunidad médica, entendiéndose a todo profesional de la salud, es decir, trabajadores sociales, galenos, enfermeras, biomédicos, todos los que están relacionados con la cuestión de la salud.
Perfecto, muchas gracias. José, ¿alguna pregunta? Sí, antes de una pregunta estaba omitiendo algo. Nos trajo el doctor, nos obsequió 2 libros y que queremos invitar a la comunidad que nos está escuchando para que el primero de ellos... Yo creo que hacemos una dinámica para regalar estos 2 libros autografiados por el doctor Vega y para las 2 personas que nos digan qué utilidad le podrían dar este libro, para qué le serviría, si es de su interés. Y pues bueno, las 2 primeras personas que nos escriban, les hacemos llegar el libro, por favor. Nos mandan mensajito en inbox para llevarles el libro, siempre y cuando sea dentro de la Ciudad de México. Bien, tenemos aquí algo que es bien importante, antes de entrar a un tema apasionante del error médico. A mí me gustaría que abundara sobre los fines del derecho médico. Los fines del derecho médico, más que nada, es la humanización del médico y, sobre todo, lo más importante, que el médico tenga éxito en su praxis diaria. Eso es básicamente. O sea, El éxito del médico, del quehacer. Del quehacer, de su vida diaria y, sobre todo, que alcance el éxito profesional y el éxito ético. Perfecto. Esto me viene, entrando ya un poquito más a la materia, y yo creo que es un tema muy complejo y muy interesante. Cuando dice éxito, hablamos del error médico, que es una constante, y que muchas veces esos errores médicos pues nunca se salen a la luz, ¿verdad? Porque tratan directamente con los seres humanos. ¿Estoy entendiendo bien su mensaje en ese sentido? Entre la humanización, entre los fines de su libro, ¿va hacia que esos errores disminuyan por un lado? Así es, básicamente este libro es la guía básica, es como la Biblia, la Torá, de que todo médico debe tener en su casa, precisamente para saber dónde está parado en su contexto total y cómo pueden lograr, a través de la humanización y siguiendo las sencillas reglas que viene acá, de cómo puede obtener el éxito. Es muy importante, y a lo largo de mi experiencia he visto que algunos que otros profesionales de la salud básicamente no conocen a sus pacientes, solamente lo conocen con un número. Y es importante que el médico, el profesional de la salud, conozca tanto el paciente como el entorno del paciente, es decir, sus familiares, quiénes son, e inclusive hasta sus creencias religiosas, porque en base a eso va a ser muy importante para la diagnosticación, el diagnóstico que pueda dar el médico. También, por ejemplo, el citar el médico a sus pacientes a cierta hora y atenderlos 3 horas después, pues bueno, eso es una falta de humanización, ¿no? También es muy importante entender que el médico es un ser humano y que no puede estar sujeto a trabajos forzados de 3, 4 días sin dormir, por ejemplo, pues también es lógico, son seres humanos. Entonces, este libro es precisamente para garantizarle al médico, al profesional de la salud, el éxito constante. Es un libro para los médicos, básicamente. Perfecto. Oiga, y hablando de este tema tan importante, usted mencionaba que a veces los médicos no conocen a los pacientes o solamente por un número, ¿no? En tratándose del servicio médico público, ¿cómo podemos entender la relación jurídica entre el médico y el paciente? ¿En dónde nace ese vínculo jurídico? ¿Hay algún contrato? ¿Hay alguna relación? ¿O en qué momento se da el vínculo jurídico? Eso sería tratándose del orden público. Pero en el orden privado, si yo voy con un médico privado a un consultorio, ¿en qué momento se establece la relación jurídica? Porque no en todos los casos se firma un contrato. Así es. Aquí es muy importante. El médico que está en el sector salud automáticamente es un servidor público. Okay. Por lo tanto, aquí la relación jurídica que hay entre el paciente, Instituto Nacional de Salud, médico, es básicamente del ámbito administrativo. Es decir, el médico está obligado a prestarle el servicio público, en este caso el sanitario, la salud al paciente. Y si hay una controversia, pues bueno, se tendrá que dirimir ante los órganos internos de control de los institutos o de la institución pública, tanto local como federal. En cambio, en el ámbito privado, pues al momento en que uno llega al nosocomio, al hospital, y al momento de que solicita usted, ustedes o nosotros la atención médica y se la brindan, automáticamente ya se está dando un vínculo jurídico, es decir, un acuerdo de voluntades.
La ley es muy concreta en ese aspecto. Hay dos tipos de acuerdos de voluntades. El convenio, que es verbal, y el contrato, que es escrito. Aunque cuando nosotros entramos a través de urgencias en un hospital privado, posteriormente, en el inter del proceso médico, se le llama a los pacientes para que firmen una serie de documentos, en el cual uno de ellos es el contrato médico. Perfecto. Entonces, entendemos que si vamos a un consultorio, simplemente la voluntad. Así es. ¿En qué momento se responsabiliza el médico? ¿En el momento en que entrega la receta? En el momento en que acepta la atención, es decir, en el momento en que inicia todos los protocolos necesarios para poder atender la salud de la persona. Es decir, si yo voy con un doctor y me duele la garganta y el doctor me pasa, en ese momento, al momento en que me revisa, prácticamente ya es un consentimiento por parte del galeno. Así es. Perfecto, excelente. Abundando, yo me quedo todavía con la parte del error médico, y que va en relación, nuevamente, ya una vez que acepta esa relación jurídica, cuando acepta el tratamiento, usted en su libro habla de tipos de errores. Uno es el cognitivo, otro de sistema. ¿Nos podría abundar en eso? Porque finalmente muchas personas podrán decir, bueno, pero ¿cuál es el error? ¿O cómo surge ese error? ¿En qué momento está el médico cometiendo un error? Okay. Me menciona algo, perdón. Un amigo psiquiatra alguna vez me platicaba que en su residencia, él, de plano, cuando pasó una cirugía, se quedó dormido y lo retiraron después de 3 noches o 3 días sin dormir, y que le dijeron, ya de plano vete a dormir, no puedes estar aquí. Perdón. Así es. Bueno, aquí básicamente podemos resumir, hay distintos tipos de errores, pero podemos resumirlo en dos, en de acción y de omisión. De acción es prácticamente hacer cualquier acción tendiente lejos de ayudar a la salud, sino dañarla más. ¿Okay? De omisión, pues te estás muriendo de dolor, te estás muriendo y el doctor no hace nada, ¿no? También en el diagnóstico, muy importante, ¿no? Porque el doctor te puede diagnosticar algo muy distinto a lo que tienes. Y sobre todo, también hay otro subtipo de error que es el farmacéutico. Es si tú tienes una enfermedad tipo A y yo te receto un medicamento para no tu enfermedad, sino para otra cosa, pues bueno, ahí la complicas. En el caso de aquellos médicos, sobre todo residentes que yo he visto en el área de urgencia, que tienen 4 o 5 días sin dormir y siguen ahí, pues bueno, si bien es cierto, aquí existe el error de cansancio, pero, ojo, muy importante, aquí el médico no es responsable, el responsable en todo caso es la institución hospitalaria, tanto pública como privada, de no tener los protocolos necesarios para el buen cuidado de los médicos. Okay. Los médicos, y es común ver en el IMSS los pobres médicos muertos de cansancio, tirados en las camillas o en el suelo porque ya llevan horas extenuantes. También son seres humanos, y también si los pones a trabajos inhumanos, pues obvio que van a cometer errores, pero ojo, esos errores, entiendan, profesionales de la salud, no son imputables a ustedes, es decir, no son responsables de esos errores, sino de la institución a la cual ustedes trabajan o están haciendo la residencia. Sea pública o sea privada. Sea pública o sea privada, así es. Y hablando del tema de responsabilidades, yo entiendo que como todo profesional, existe responsabilidad civil, profesional, penal en un médico. ¿Nos puede abundar un poquito cuántos tipos de responsabilidad hay o se pueden ejercer en contra de un médico, o el médico qué puede hacer para no caer en ese tipo de responsabilidad? Ok, el médico depende de donde esté trabajando, donde esté ejerciendo, es el tipo de responsabilidad que va a tener. De entrada, pues bueno, todo médico tiene responsabilidad civil y penal. Cuando alguien trabaja en una institución laboral, y si trabaja en una institución de gobierno, tanto local como federal, es responsabilidad administrativa, se convierte en un servidor público. Y aquí es lo más importante, el médico que trabaja o que está adscrito al sector castrense, es decir, a la Sedena o a la Marina, son sujetos a las leyes castrense y por lo tanto tienen responsabilidad militar castrense. Entonces, es necesario que el médico conozca este tipo de responsabilidades para saber dónde está
y cómo va a actuar precisamente para no incurrir en ese tipo de responsabilidades, ¿no? Perfecto, muchas gracias, José. Ok. Ahorita que hablan los tipos de responsabilidad médica, y hasta donde hemos llevado, me lleva a pensar esto. Desde su punto de vista y experiencia, ¿qué pasa con los derechos humanos que le violan a todos estos médicos y que los lleva al error y por ende a un tipo de responsabilidad, aún así a la propia institución? ¿Qué pasa con esos derechos humanos? En su experiencia en la actualidad, ¿tendrá alguna connotación? Ok, sí, los médicos tienen derechos y tienen obligaciones y también tienen derechos humanos, es obvio. El caso típico es, por ejemplo, sin tocar los temas éticos o religiosos de lo que implica un aborto, ¿no? Un médico en la Ciudad de México o en Jalisco, que son las leyes reguladoras en este tipo de cosas, el médico, pues bueno, están las leyes de que pues, ya se reconoce como legal el aborto y el médico está obligado a hacer el procedimiento médico, ¿no? Pero en la Ciudad de México y en Jalisco, los médicos pueden alegar cuestiones de creencias, cuestiones éticas para no llevar a cabo ese tipo de procedimientos y la ley prevé una serie de procedimientos para que el médico pueda retirarse y en su lugar entre otro profesional de la salud que sí no tenga ese impedimento. Este tipo de derechos humanos se llama conciencia y está estipulado en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? Objeción de conciencia. Objeción de conciencia, así es. El artículo 4 constitucional en meses pasados fue reformado. El Senado de la República hizo una modificación en cuestión de derecho de conciencia, objeción de conciencia en los enfermos terminales. ¿Nos puede comentar un poco acerca de esta reforma? ¿Está usted de acuerdo en que le den paliativos a los enfermos terminales para ayudarlos a bien morir? ¿Es muerte asistida? Debemos atender, una cosa es la muerte asistida que se ha dado, por ejemplo, el caso famoso del doctor Kevorkian en los Estados Unidos, que escapa ahora sí que nuestro ámbito jurídico, y aquí en México, pues bueno, la ley y no es ajena al dolor humano, y pues obvio que sí se reconoce que el propio paciente tiene derecho al buen morir, es decir, a no sufrir, a no que se le prolongue, pero en ningún momento se le puede inducir a que se suicide o que se mate, ¿no? Simplemente el médico tiene la obligación de darle todos los protocolos paliativos para que el paciente pueda morir dignamente y sin ningún sufrimiento, ¿no? Perfecto. Okay. Pues tenemos un corte, queridos amigos de Contenido Jurídico, regresamos y esperamos que ya hayan mandado sus respuestas para que tengamos la oportunidad de que se lleven este libro de nuestro invitado. Los esperamos, regresamos en un minuto más. Estamos con ustedes de vuelta con Derecho Médico. Pues estamos de vuelta nuevamente aquí con el programa Contenido Jurídico y que nos acompaña un experto y pionero en la materia de derecho médico. Y les recordamos que estamos obsequiando 2 libros que a bien el
nuestro ponente, nuestro invitado los está regalando. Recuerden que tienen que contestar la trivia que, bueno, más que trivia No, fue... solamente que nos mencionen y que nos digan en qué les serviría este libro, para qué les sería de utilidad en su vida cotidiana. Nada más las dos primeras personas. Y bueno, seguimos Sí, apuntando. bueno, estábamos hablando de la objeción de conciencia. Ya nos mencionó lo relativo a que en la Ciudad de México como tal todavía no hay marco regulatorio, solamente en cuanto a tratándose de enfermos terminales, ¿no? De hecho, en la Ciudad de México ha sido muy pionera en la cuestión médica. Se ha dado una revolución increíble precisamente sobre el trato que se les ha dado a los pacientes terminales, y el cual, pues bueno, es un derecho que tienen los pacientes terminales al buen morir, a que no sufran, y que pues den el paso de manera tranquila. Fuera de cuestiones políticas y todo eso, el gobierno de la Ciudad de México ha sido pionera también en la objeción de conciencia, precisamente a favor del médico y a favor del paciente, de los pacientes. Ha sido muy interesante cómo se han dado estos tratamientos hoy en día, y ya el médico no tiene que sufrir precisamente con la cuestión de lidiar con los familiares, de que si lo desconecta o no lo desconecta, sino precisamente ya la propia ley le quita esa carga al médico, y es la ley toma este procedimiento, y pues bueno, ayuda tanto al médico, a la conciencia del médico, como a los familiares que tienen que tomar esa dolorosa decisión cuando el paciente está inconsciente, o cuando el propio paciente se sabe que ya tiene sus últimos días en esta tierra, y pues obvio que lo que busca es despedirse de sus familiares de una manera más tranquila y sin dolor alguno. Ha de ser terrible el dolor que tenga una persona con cáncer de colon o de recto o cáncer de mama, o alguna otra enfermedad terminal, y que se le tienen que suministrar los medicamentos necesarios, hay que decirlo, cannabidol en algunos momentos, para evitar el sufrimiento, o inclusive la morfina para ya mitigar este tipo de efectos, ¿no? Así es. Pues bueno, vemos aquí que nos está hablando de una situación obviamente dolorosa para los pacientes y dolorosa para los familiares. Pero igualmente doloroso es cuando un médico realiza su labor y hace su mejor esfuerzo y lo demandan o lo denuncian. ¿Qué mecanismos de defensa podría tener un médico para pues repeler este tipo de situaciones? Ok, aquí muy necesariamente el médico tendrá que contratar un profesional del derecho para asesorarlo en cuanto a las demandas, pues defenderlo, ¿no? Que se le entablen, que la demanda civil, la demanda penal, la cuestión administrativa. Pero por otro lado, cuando demandan a un médico y ya se defiende y gana, pues le destrozan el honor. Así es. O sea, el médico cirujano ya no puede ejercer porque en los medios de comunicación o en su medio, pues le quitaron su cédula, su especialidad, lo insultaron, No, algo más grave, perdón que lo interrumpa. Las redes sociales que hoy en día son un sistema de linchamiento medieval. Así es, o sea, linchan prácticamente al pobre profesional de la salud. Entonces aquí el médico tiene la opción ahora sí que como si fuera diamante, la demanda de daño moral. Es decir, el médico tendrá que interponer una demanda conforme a las leyes civiles, tanto local como federal, dependiendo del ámbito de cómo haya sido la situación con la antecedente, y podrá demandar el daño moral. Esto quiere decir que el médico, a través de ese juicio, podrá recuperar lo que se perdió, es decir, su honor, y podrá recuperar a través de una remuneración económica, pues de tanto cuánto perdió. 3 años, imagínense, sin trabajar del pobre médico, 4 años, ¿con qué mantiene? Ya hasta se divorcia. Pero eso sería en el caso de que la sentencia sea favorable al médico. Al médico, así es. Pero eso sería ya terminado el juicio. ¿Por un mecanismo de defensa previo? ¿Hay algún mecanismo que ellos tengan para defenderse
antes de llegar a juicio o en juicio para ofrecer como prueba. Así es. Una parte esencial que tiene el médico y que es la prueba idónea es el expediente clínico. Es muy importante que el médico, al inicio de un protocolo, desde el pronóstico, desde que conozca al paciente, tenga un expediente clínico. Muchas veces he visto expedientes clínicos que parecen peor de un cuaderno de un niño de kinder, ¿no? En este caso debe empezar con el diagnóstico, el contexto del paciente, sus familiares, sus creencias religiosas, el procedimiento que se esté diciendo, los medicamentos, quiénes más intervienen en el expediente médico, es decir, enfermeras, trabajadoras sociales, todo. ¿Por qué? Porque el expediente médico es el único medio de defensa que tendrá el galeno, el profesional de la salud, para defenderse. Así es correcto. Pues yo sigo con una parte. Hemos hablado aquí de alguna forma de una gama de derechos, pero de adultos. ¿Qué pasa? Es una pregunta obligada y básicamente desde su punto de vista, experiencia, cuando entran en el juego los menores, que bien, ellos están en un estado de interdicción y tienen sus representantes, que son sus padres o el tutor o quien sea. ¿Qué pasa en esos casos, en su experiencia, cuando hay menores en juego en toda esta parte de derecho médico, que son muy dolorosos, son hasta dramáticos, porque siempre, pues sobre todo cuando hay la pérdida de un menor de edad, y más si es de 4 años, 5 años, las emociones están a flor de piel y siempre buscamos un culpable. Hay que buscar a un culpable. ¿Qué pasa en esta parte con los menores en su experiencia? Ok, los menores es un tema muy sensible, puesto que aquí la praxis médica, pues bueno, ante todo se busca lograr el salvaguarda de la vida del niño, ¿no? El interés superior del menor. Pero aquí en este caso, ¿qué pasa si el niño inclusive está inconsciente, ¿no? Y entran en juegos cuestiones religiosas? Pues bueno, aquí pues bueno, tuvimos el caso el año pasado, de un caso que determinó la Corte, en el cual se debe de entender el interés superior del menor por la vida que cualquier otra creencia religiosa, ¿no? Sin agraviar cualquier creencia religiosa, pero sí es muy importante la cuestión de la vida, ¿no? Ya la Corte ya la determinó y es el salvaguarda del interés superior del menor, la vida, ¿no? Tristemente se ha visto cómo matrimonios llegan a pelearse cuando los niños están ahí inconscientes, echándose la culpa el uno al otro. Pues bueno, aquí cuando los padres se sienten incapaces de tomar una determinación, el galeno pues deberá de dar vista a la autoridad correspondiente, en este caso a la representación social, al Ministerio Público o a la Procuraduría de Defensa del Menor, para que tome las riendas y vea que el Estado, al verse imposibilitado los papás para tomar una decisión, pues sea el Estado a través de la representación social quien lleve a buen término esta situación. Bien. Doctor, usted mencionó algo, que la Ciudad de México era pionera, y siempre ha sido pionera en muchas materias porque es la que va a la vanguardia en los derechos. En su libro habla de por ejemplo, leyes y normas que son pioneras. Así es. Tenemos básicamente, pues bueno, la Constitución local de la Ciudad de México, donde se reconoce la libertad de conciencia. Por otra parte, la ley de salud de la Ciudad de México reconoce la objeción de conciencia del médico a rehusarse para aplicar los tratamientos en cuestiones del aborto y también del buen morir. También tenemos las normas, es decir, las normas propias de cada institución de salud, donde interpretan de modo favorable estas leyes y que se tienen que aplicar en el ámbito administrativo. Es decir, si yo estoy en un hospital de la Ciudad de México, pues está bien que la Constitución me diga que tenga la libertad de conciencia y la Ley de Salud de la Ciudad de México me diga que soy objetor de conciencia, pero también se tiene que bajar al ámbito administrativo, es decir, fijar procedimientos y manuales consistentes precisamente en poder concretizar, individualizar esta cuestión, ¿no? Ok. En sus investigaciones, quizá tenga el dato, porque usted investiga mucho. ¿México es
pionero, va a la vanguardia quizá con otros países o los vamos siguiendo? Desgraciadamente vamos atrasados, ¿no? Ok. Entendamos que en la cuestión de la objeción de conciencia en cuestiones sanitarias fue reconocida tanto en Europa como en Estados Unidos en 1930, 1940 aproximadamente, con la Ok. cuestión de los testigos de Jehová y los menonitas, pero mientras en Estados Unidos y en Europa ya van con otro tipo de problemática, nosotros apenas vamos descubriendo ese hilo negro, ¿no? Ok. Y entonces sí vamos muy atrasados, por lo cual es un exhorto a las autoridades que dejen de tener miedo y pues bueno, busquen la protección de los derechos humanos, ¿no? Y uno de los derechos humanos es precisamente la objeción de conciencia y la del buen morir. La cuestión de la eutanasia también debe ser regulada, y debe ser consensuada, y sobre todo pues, es una cuestión de conciencia, ¿no? Ya no de cuestiones religiosas, sino cuestiones humanitarias, ¿no? Así es. En algún momento, cuando trabajé en el Poder Judicial, me tocó resolver un asunto en el cual una señora tenía problemas cardíacos, llegó a una institución pública y le dijeron que la tenían que operar de urgencias, le tenían que hacer una operación a corazón abierto, pero para esto ella necesitaba que le transfundieran sangre. La tuvieron en urgencias, ella no dio su consentimiento porque su religión no se lo permitía. Ella estuvo en urgencias aproximadamente un año, año y medio. Trató de traer médicos de otras instituciones de la misma religión que le comprobaban a la institución pública que sí se podía realizar la operación sin transfusión sanguínea. Sin embargo, pues bueno, en este caso la institución pública no se estaba negando a hacerle la operación, simplemente no tenía autorizado por el Sistema Nacional de Salud o por Salubridad realizar este tipo de operaciones. Sí se podía realizar en una institución privada y la señora solicitaba que se hiciera una subrogación, lo cual pues no se pudo hacer porque en este caso no se estaba negando el servicio. Simplemente la Secretaría de Salud no tiene aprobado una operación de ese tipo sin transfusión sanguínea. ¿Usted cree que ahí es donde tenemos el retraso? ¿Qué opinión le merece en todo esto? Ok, las instituciones de salud, obvio que deben de suplir y llevar su obligación de dar pues el derecho a la salud a los gobernados. En este caso, pues bueno, existe una deficiencia legal en las instituciones de salud bastante grande. Primero, el sistema de salud no cuenta con los servicios que tiene por ejemplo, un hospital privado donde fácilmente puede hacer, ¿no? Los costos serían altísimos, ¿no? Y por otro lado, aquí tenemos la dualidad de que el médico, bueno, en el sector salud, el médico es un servidor público y si el servidor público no aplica los procedimientos establecidos en las leyes, pues bueno, independientemente de las sanciones civiles y penales, pues al doctor, al médico, al profesional de la salud se le destituiría y se le inhabilitaría a trabajar en el gobierno independientemente de la sanción económica que imponga el órgano interno de control o la Contraloría o la Secretaría de la Función Pública o el órgano, la autoridad competente, ¿no? Pero sí se hace falta muchísimo en otros países como en Estados Unidos, como en España, como en Israel, pues las instituciones públicas dan ese servicio, y es un derecho constitucional, es un derecho de norma fundamental en estos países, ¿no? De que se pueden dar, pero pues bueno, así es las normas legales en México y pues desgraciadamente sí estamos un poco atrasados en ese aspecto, ¿no? Tristemente, pero así es. En relación a los derechos humanos, que se vienen tocando de forma general, los derechos humanos protegen la vida. De hecho, el bien jurídico tutelado y la parte primordial es la vida, el derecho a la vida, a una vida digna, porque ya se cuida la dignidad. La pregunta es un poquito compleja, en el sentido, ¿la muerte digna será un derecho humano? Las personas, indudablemente todos llegamos a morir, pero un derecho humano es precisamente morir como un humano, morir con dignidad. Es un derecho
que todo ser humano tiene y que por lo tanto una persona por cuestiones debe de tener un bien morir. Una persona debe morir tranquilamente, apaciblemente. Así como llegamos al mundo, así nosotros nos debemos de ir, ¿no? Un ser humano sufriendo, eso no es ser humano, sino simplemente convertirlo en un conejillo de indias y internamente está sufriendo porque a lo mejor está su cuerpo ahí y los familiares están sufriendo al ver ese cuerpo inerte, ¿no? Y esperar el momento en que puedan desconectarlos y darle y ya saber que pues que ya descansa, ¿no? Es que es muy interesante y muy complejo porque realmente no hay un estudio, digamos, sobre la materia, porque diríamos, no, bueno, yo como ser humano también puedo objetar la conciencia que mi familiar que yo sé que está sufriendo esté conectado y puedo objetar y de alguna forma ordenar que se desconecte. Hay muchas cuestiones, muchas connotaciones más bien religiosas en eso. Porque obviamente un principio es que tú no te puedes quitar la propia vida y en el momento que tú determinas Bueno, eso el bien es suicidio. Sí, exacto, se estaría cometiendo suicidio. Ahí es donde entramos, ¿no? La muerte asistida, la muerte digna, la parte ahora aquí en el distrito, en la Ciudad de México, que hay muchos objetores también de esa parte, ¿no? De la muerte. Es muy interesante, esto es de debate. De hecho es tan interesante que ya precisamente por todo lo que se ha sucedido en eso, el gobierno, bueno, las leyes locales han instituido lo que se llama la última voluntad, en el cual la persona en sus facultades mentales va con un notario y determina la forma en el buen morir, ¿no? Obvio que sin entrar en la cuestión de la eutanasia o cuestiones de homicidio, suicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que llenar los requisitos establecidos en las propias leyes sanitarias para poder acceder a eso. Y eso no implica, una cosa es el buen morir y otra cosa la cuestión, la muerte asistida o inducir a una persona a que se muera, ¿no? Para bien o para mal, en nuestro país no existe una regulación, es más, está prohibida eso, pero en Estados Unidos, en Europa, ya se considera legal y una persona puede ir a bien morir, puede irse a morir inclusive, no sé si en Suecia o en algún país europeo, hasta porque pues, ya no le gusta vivir, ¿no? Y ya se puede morir a gusto, ¿no? Pero eso es en otros lares. Aquí en México, pues, está prohibido, para bien o para mal. Ya es una cuestión de conciencia que dejamos a cada quien. No somos quien para juzgar, pero más sin embargo también sabemos de que el paciente tiene derecho a morir dignamente, a morir como ser humano y sin sufrimiento alguno, ¿no? Así es. No, Sí, adelante. en esta parte, a mí me gustaría, doctor, que quizá a lo mejor el público no lo sepa porque solamente lo saben hasta cuando te enfrentas a una situación. ¿Qué apelativos para el bien morir? Las clínicas del dolor, que la mayoría de la gente entiende como la clínica del dolor es porque me duele un huesito, voy a ir ahí, y no es así. ¿Nos podría abundar un poquito sobre su experiencia en esta parte? Vaya que si no, es un tema muy sensible para mí, puesto que a principios más bien en mayo, pues mi padre falleció de cáncer y pues bueno, es bueno decirlo, se le dieron paliativos para que no sufriera y que tuviera pues un paso, ¿no? Un paso dignamente como todo ser humano, digno de un padre, digno de un hombre ejemplar que vino a esta tierra a ser un profesionista, a ser un excelente mexicano. Y pues obvio que es importante los paliativos, ver a un familiar, ver a un padre, a un familiar sufrir con los dolores intensos, pues bueno, no se los deseo a nadie, ¿no? Digo, es experiencia de primera mano y las clínicas del dolor son lo mejor que hay, están legalmente reguladas y son médicos expertos en la materia que ayudan tanto al entorno del paciente a aceptar la situación, la condición del propio paciente y pues bueno, que el paciente no sufra, ¿no? Entonces, bueno, digo, lamentablemente por su pérdida tan sensible, tiene esa experiencia y pues la compartimos, digo, gracias por compartir su experiencia
al público, pero existen formas también de una muerte digna y podemos realmente acudir, pero solamente cuando hay una fase terminal, que es una enfermedad ya definitivamente que causa un dolor extremo. Exactamente, que ya es incurable. Que es incurable, y entonces todas las instituciones, el Seguro Social, me imagino que el ISSSTE, Hospital General, tienen esas unidades para atender a este tipo de pacientes y poder llegar al bien morir, al menos con nuestra legislación vigente. Así es. De hecho, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez tiene excelentes tanatólogas, que precisamente están encargadas de llevar a estas personas, porque una parte fundamental de la clínica del dolor, no como una institución, sino es precisamente todos los procedimientos que llevan a cabo un fin, y este fin es el bien morir, ¿no? Sé que el Instituto Nacional de Cancerología tiene, todos son sector salud, ojo, tiene una clínica especializada precisamente para aquellas personas que, pues bueno, ya están, pues ya se agotaron todos los procedimientos, protocolos médicos habidos y por haber, y pues bueno, los ayudan a, pues bueno, a que no sufran, ¿no? A que no tengan dolor y que puedan dar ese paso sin sufrimiento. Pero básico, es muy importante que para poder estar en la clínica del dolor se tiene que haber agotado todos los procedimientos médicos, ser evaluados por psicólogos, por, bueno, médicos, obvio, y sobre todo estar cercanos a un tanatólogo, a una tanatóloga, ¿no? Que nos ayude, que nos explique y que nos ayuden a cursar eso. El sector salud, la Secretaría de Salud, a través de los Institutos Nacionales de Salud, tiene personas experimentadas, precisamente personales de la salud, con la capacidad necesaria para ayudar al entorno del paciente y al paciente mismo para tomar esa decisión. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, ya casi nos acercamos a la recta final del programa y vamos a tener que ir a un corte comercial, pero regresamos para hablar un poquito más de las responsabilidades de los médicos, el tema del aborto que tenemos por ahí pendiente y algunos temas más que vayan surgiendo. Vamos a un corte comercial y regresamos en 2 minutos. Somos Life, tu conexión con el mundo.
nueva cuenta aquí en el programa Contenido Jurídico con un experto en la materia de derecho médico que nos acompaña, y el tema ha sido apasionante entre la parte jurídica, la relación jurídica, los derechos humanos, y seguimos con el tema jurídico. Abogado. Claro. Muchas gracias. Pues bueno, tenemos aquí algunas preguntas del público. Tenemos a Ana Claudia Rodríguez, que si repetimos la dinámica del libro, ahorita lo repetimos. Bueno, aquí hay muchos que ya quieren el libro, y dónde lo pueden conseguir, están preguntando. Claro. ¿En dónde? El libro lo pueden conseguir en Editorial Tirando Blanche, o lo pueden conseguir, bueno, está en la página de internet, o lo pueden conseguir en las librerías más famosas de nuestro país, es decir, El Sótano, Gandhi, Porrúa. Adquiéranlo, es una guía excelente tanto para el médico como para los pacientes, como para los abogados que les interesan sobre el tema. Ok, pues muchas gracias. Sé que hay muchos saludos, al final los mencionamos. Y pues bueno, continuamos con el tema. Estábamos hablando de los médicos que también tienen derechos, pero así como tienen derechos, tienen obligaciones. Y una de sus obligaciones es realizar su trabajo conforme lo mandan los cánones, ¿no? ¿Cuándo considera usted que los médicos incurren en negligencia por mala praxis? Y las personas, los pacientes, ¿qué mecanismos tienen para denunciar ese tipo de negligencia? Ok. Este libro básicamente sirve precisamente para evitar que los médicos caigan en ese terrible hoyo que se llama negligencia. Una negligencia médica su raíz la tiene en el error médico. ¿Sí? Okay. Ya sea por acción o por omisión, o por un mal diagnóstico, o por un mal medicamento, ¿no? Básicamente, aquí en este caso, pues el paciente que es o sus familiares, en este caso los deudos, pueden inclusive ir a los tribunales a demandarlo por responsabilidad civil o negligencia médica. Pero antes, él, dependiendo de dónde fue atendido, pues se tendrá que pasar por el procedimiento ante CONAMED, que es más básicamente un medio conciliatorio. No tiene no se puede ejecutar sus laudos o sus convenios, simplemente sirven para negociar y en su caso conciliar. Pero cuando no se lleva ni a una negociación ni a una conciliación, el paciente, en este caso, en la vía civil, tendrá que interponer la demanda y tendrá que demandar al médico por responsabilidad civil, negligencia médica, y pues ahora sí que la prueba idónea es el expediente clínico y las periciales médicas que se desarrollen en la secuela del juicio. ¿Qué beneficios tiene? Pues bueno, desde quitarle la cédula al médico hasta, pues bueno, condenar al médico a pagar una remuneración económica, ¿no? Es un requisito indispensable que primero acudan a la CONAMED y después a juicio, pueden ir directamente a juicio. Depende de los papeles que hayan firmado ante la institución. Si hay contrato y si hay sumisión expresa. Exactamente, si hay condición expresa a través del convenio contrato, pues se irá a CONAMED, si no, directamente se podrá demandar civil y penalmente en caso de algún delito. Ok, penalmente, ¿qué denunciaría? Homicidio, tentativa de homicidio, lesiones, quizá. ¿Perdón? Lesiones, efectivamente, mutilaciones. Ahora sí que depende el código penal de cada entidad federativa. Perfecto. Pues bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, en relación a los médicos, ahorita que hablaba de CONAMED, también por ahí tuvimos aquí una doctora cuando la entrevistamos que ella decía, a mí me llamaron a CONAMED y yo no quise conciliar, como yo no era responsable, y les pedí que me demandaran. Finalmente no me demandaron. O sea que también el médico, ante esa institución, se puede oponerse a sabiendas cuando él tiene la seguridad de que hizo una buena praxis. Así es. De hecho, cuando uno asiste a la CONAMED, muchas veces es muy importante para el médico porque puede preconstituir las pruebas a su favor y tomar medidas precautorias o preventivas para un juicio, ¿no? En este libro yo le explico al galeno cómo puede defenderse tanto en la CONAMED como ante un inminente juicio, tanto civil como penal o administrativo, laboral y hasta militar.
Ok. Pues sería todo. Podemos pasar a los saludos y despedimos el programa si no tenemos alguna otra cosa. Nos pregunta Alberto Salívar, ¿en qué casos se aplica la eutanasia? Y si podría un paciente declarado con enfermedad mental o trastorno mental pedir la eutanasia. Híjole, aquí es muy buena tu pregunta. Déjame decirte que la eutanasia está prohibida aquí en México, por lo tanto, pues bueno, sería un poquito difícil. Aquí para una persona que tiene trastornos mentales, pues obvio que no está en uso de sus facultades mentales, y acá pues bueno, se tendrá que interponer un estado de interdicción ante un juez local, y el juez, tanto el tutor, determinarán los procedimientos a seguir, si necesita un buen morir o si necesita algún procedimiento médico. Pero aclaro, no existe legalmente hablando la eutanasia en México, es más, está prohibida y está penalizada por las leyes penales. Solamente se podría acoger al beneficio del artículo 4º constitucional, ¿no? Que es pacientes terminales, tratamientos paliativos para el bien morir, ¿no? Así es. Solamente así es. Creo que sería lo indicado. Así es. Esto me recuerda ahora sí que la dicotomía ya antiguo, y inclusive hay una película precisamente que trata del tema de cuando el médico sufre en carne propia la cuestión del sufrimiento, cuando tiene un hijo, un familiar, y pues esta doctora decide acabar con la vida del paciente, metiéndole una sobredosis de ciertos medicamentos que hacen que muera el paciente. Pero pues obvio que es un tema ya añejo, y pues obvio que hoy en día, al igual que siempre, pues sigue penalizado, y pues bueno, aquí en algún futuro no muy lejano, nuestros legisladores tendrán que tomar cartas al respecto, legalizar y reconocer esta situación. Así es. Pues bueno, creo que hemos llegado a la parte final del programa, estamos concluyendo. Le agradecemos mucho, doctor, por habernos acompañado, por estar con nosotros, compartir con el público un poquito de sus conocimientos. Felicidades por su libro, por su tercer hijo. ¿Es el tercero o el cuarto? El cuarto ya. El cuarto hijo. Ya. Entonces, pues bueno, muchas gracias por distinguirnos, y esperemos que próximamente nos acompañe para otro tema interesante de los que usted está acostumbrado a manejar, de administración pública. Ok, no, hombre, muchas gracias a ustedes, a su público, en especial a las personas que se molestaron, a Cristalina Ruiz, Mauricio Vega, Marcela García, Yolanda Fernández, Juan Manuel Vega Fernández, y otras personas que nos dieron ahora sí que sus comentarios. Por favor, adquieran el libro, es una guía que les va a servir, y gracias por sus comentarios, y esperamos más comentarios, y sus dudas con gusto háganmelo llegar y con gusto las aclararemos. ¿Sus redes sociales? Juan Francisco Vega Ruiz, en Facebook me encuentran, y mi correo electrónico es juanfranciscovega@yahoo.com.mx. Muchas gracias. Bien, pues hasta la próxima, nos despedimos como siempre, los esperamos hasta la próxima con un gran tema de interés que como siempre será sorpresa, lo anunciaremos próximamente, y hasta la próxima, aquí los esperamos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.